mendigo olvidado bajo un viaducto recibió una visión imposible que lo cambiaría todo. Quédate hasta el final, que vas a saber cómo terminó esta historia. Yo era solo una sombra más en la ciudad, una silueta que la gente prefería no ver. Mi casa era el frío concreto de un viaducto. El ruido de los carros era mi canción de cuna. El hambre, mi compañera más fiel. Así eran todos mis días, iguales y vacíos. Pero esa noche algo rompió el murmullo de mi existencia. No fue un ruido, no fue un sueño, fue una certeza absoluta y aterradora. Vi el rostro de una niña de 8 años. Pude ver sus ojos cerrados, su piel pálida. Estaba atrapada entre este mundo y el siguiente. Supe su nombre, Sofía, y supe que su padre era uno de los hombres más ricos del país, de esos que viven en otro universo. La visión me dijo algo más, algo que mi mente lógica, la poca que me quedaba, se negaba a aceptar. Ella volvería a la vida. En 3 días exactos, la niña abriría los ojos. Esa fue la promesa que se instaló en mi alma con la fuerza de un rayo. ¿Qué podía hacer yo? Un hombre sin nombre, sin voz, cubierto por el polvo del olberecel. ¿Quién me iba a creer a mí? Pero la visión no era una sugerencia, era una orden. Tenía que ir al hospital, encontrar a ese hombre y darle el mensaje. Mis pies se movieron solos, dejé atrás mi pedazo de cartón, mi única posesión, y empecé a caminar hacia el lujo y el poder. Cada paso era una batalla contra la duda. ¿Y si me golpeaban? ¿Y si me arrestaban? El miedo era un nudo en mi estómago. ¿Alguna vez has sentido que tienes que hacer algo, aunque todo tu ser te grite que es una locura? Así me sentía yo en ese momento. Caminé por horas, atravesando barrios que solo veía en los vidrios polarizados de los carros. El aire allí olía diferente, olía a plata. Finalmente llegué. El hospital era como un palacio de cristal y acero. Brillaba tanto que me lastimaba los ojos, acostumbrados a la penumbra. La entrada tenía puertas automáticas que se abrieron para mí como si yo fuera importante. Por un segundo, sentí una extraña bienvenida. Pero esa sensación se rompió al instante. Un guardia de seguridad, con un uniforme impecable, me bloqueó el paso con su cuerpo. ¿A dónde cree que va? Su voz era dura, llena de desprecio. Me miró de arriba abajo como si yo fuera una plaga. Yo solo quería hablar con el padre de Sofía. Traté de explicar mi mensaje, mi visión. Mi voz temblaba un poco por el frío y el miedo. La niña va a despertar en 3 días, le dije con toda la calma que pude reunir. Solo necesito decirle eso a su padre. El guardia soltó una carcajada seca y cruel. Me tomó del brazo con una fuerza que me hizo crujir los huesos. El dolor fue agudo. «Lárguese de aquí, viejo loco», me gritó, empujándome hacia la salida con una violencia innecesaria. Mi cuerpo frágil no pudo resistir. Caí sobre el pavimento duro de la acera. Mi rodilla se raspó y un hilo de sangre empezó a manchar mi pantalón roto. El dolor de la caída no fue nada comparado con el dolor de la humillación. La gente pasaba, desviaba la mirada, fingiendo no verme. Me levanté con dificultad, apoyándome en una pared, pero la orden en mi interior era más fuerte que cualquier dolor o vergüenza. Tenía que volver. Esperé a que el guardia se distrajera. Vi a un carro lujoso detenerse en la entrada. De él bajó un hombre con un traje caro y el rostro devastado. Era él. Lo supe en cuanto lo vi. Era el padre de Sofía. El hombre de mi visión. Aunque ahora su poder parecía una carga pesada. Corrí hacia él, ignorando al guardia que ya venía de nuevo hacia mí. «Señor, por favor», grité con la voz que me quedaba. El hombre se detuvo, me miró con sus ojos inyectados en sangre por el llanto. Su mirada era una mezcla de sorpresa y asco. «Mi hija va a despertar», le dije, casi sin aliento. «En 3 días ella abrirá los ojos y le hablará de un hombre de barba blanca». No tuve tiempo de decir más. 2 guardias me agarraron, esta vez con más fuerza. Me arrastraron por el suelo como si fuera un saco de basura.
«Sáquenlo de mi vista», gritó el empresario con una rabia que ocultaba su inmenso dolor. «No quiero volver a ver a esta escoria». Sus palabras me dolieron más que los golpes. Escoria. Eso era yo para él, para el mundo, algo que debía ser desechado y olvidado. Me arrojaron a la calle de nuevo. Esta vez el golpe fue en la cabeza. Sentí un mareo y el mundo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Me quedé ahí tirado, viendo las luces del hospital volverse borrosas. Escuché las sirenas a lo lejos, el pulso acelerado de la ciudad. ¿Valía la pena todo esto? ¿Por qué yo? Eran preguntas que no tenían respuesta. Solo tenía la certeza de la visión, mi única verdad. Me arrastré de vuelta hacia la oscuridad, hacia mi refugio bajo el viaducto. El camino de regreso fue una eternidad de dolor y soledad. Las siguientes horas fueron una neblina. Me dolía todo el cuerpo, pero sobre todo me dolía el alma. El rechazo era un veneno lento. Pasó el primer día. El hambre apretaba, pero la fe me alimentaba de una forma extraña. Me aferré a la imagen de la niña abriendo los ojos. El segundo día fue peor. La duda empezó a susurrar en mi mente. ¿Y si todo fue una alucinación? ¿Y si solo soy un viejo loco? ¿Alguna vez tu propia mente se ha convertido en tu peor enemigo? La mía me estaba diciendo que había hecho el ridículo por nada, pero entonces recordaba la claridad de la visión. No fue un sueño, fue más real que el frío del concreto en mis huesos. Así que esperé. Mientras la ciudad corría a mi alrededor, ajena a mi drama, yo contaba las horas en mi refugio de cartón. El mundo seguía su curso. Los ricos se hacían más ricos, los pobres seguían siendo invisibles. Y en un hospital, una niña luchaba por su vida. Y un hombre poderoso lloraba en silencio, creyendo que había perdido toda esperanza. No sabía que la esperanza le había hablado y él la había despreciado. Yo no pedía nada a cambio, no quería dinero ni reconocimiento, solo quería que el mensaje fuera entregado, que la promesa se cumpliera. Llegó la mañana del tercer día. El sol salió, pintando el cielo de colores que yo casi nunca veía desde mi rincón oscuro. Mi corazón latía con una mezcla de ansiedad y una paz inexplicable. Hoy era el día, o mi fe se hacía realidad, o yo me quebraría para siempre. Mientras tanto, en el cuarto de un hospital de lujo, el silencio era pesado. Las máquinas pitaban con una monotonía desoladora. El empresario, Ricardo, estaba sentado junto a la cama de su hija. No había dormido en días. La culpa y el dolor lo estaban consumiendo. Los médicos le habían dicho que no había nada más que hacer, que era hora de empezar a despedirse. La ciencia había llegado a su límite. La madre de Sofía rezaba en una esquina, aferrada a un rosario. Las lágrimas ya se le habían secado en el rostro, solo quedaba un vacío. Ricardo miró el rostro de su pequeña, tan quieta, tan silenciosa. Recordó su risa, sus abrazos, y un nuevo nudo se formó en su garganta. De repente recordó al mendigo, al hombre sucio y loco que le había gritado una profecía absurda. Sintió una punzada de rabia y luego algo más. En 3 días abrirá los ojos. Las palabras resonaron en su cabeza. ¡Qué estupidez! ¡Qué crueldad darle falsas esperanzas a un padre desesperado! Pero, ¿y si no era una estupidez? Su mente, agotada y desesperada, empezó a aferrarse a esa idea como un náufrago a una tabla. Miró el reloj. Era casi mediodía. El plazo se estaba acabando. Sintió una oleada de decepción. Por supuesto que no pasaría nada. Estaba a punto de levantarse, de rendirse por completo, cuando la mano de su esposa apretó su brazo con una fuerza sobrenatural. «Ricardo, mira», susurró ella con una voz temblorosa. Él siguió su mirada hasta el rostro de la niña, y entonces lo vio. Un leve temblor en los párpados de Sofía. Al principio pensó que era su imaginación.
un truco de su mente cansada. Pero volvió a pasar. Luego los dedos de la pequeña se movieron. Apenas 1 milímetro, pero fue como si una bomba hubiera estallado en la silenciosa habitación. Ricardo se quedó sin aliento. Su corazón se detuvo por un instante y luego empezó a latir con una fuerza descomunal. Se acercó a la cama. «Sofía», susurró, sin atreverse a creerlo. «Hija, ¿puedes oírme?». El silencio que siguió fue el más largo de toda su vida. Y entonces, lentamente como el amanecer, los ojos de Sofía se abrieron. Miraron a su alrededor confundidos hasta que encontraron los de su padre. Una lágrima rodó por la mejilla de Ricardo, luego otra y otra. Lloraba como un niño, sin control, un llanto de puro alivio y gratitud. «Papá», la voz de Sofía fue un susurro débil, casi inaudible. Pero para Ricardo fue la sinfonía más hermosa del universo. Los médicos entraron corriendo, alertados por los monitores que de repente mostraban signos vitales estables. No podían creer lo que veían. Era un milagro. No había otra explicación. La niña que habían dado por perdida estaba despierta, consciente, viva. Después de la euforia inicial, cuando la calma empezó a volver, Ricardo recordó la segunda parte de la profecía del mendigo. Se arrodilló junto a su hija. «Sofía, mi amor», le dijo suavemente, «¿recuerdas algo? ¿Soñaste con algo mientras dormías?». Sofía lo miró con sus grandes ojos y asintió lentamente. «Sí, papá», dijo ella. «Soñé que estaba en un lugar oscuro y tenía miedo». «Pero entonces apareció un señor», continuó la niña, y el corazón de Ricardo se aceleró. «Un señor bueno, con una barba blanca muy larga. Me tomó de la mano», dijo Sofía con una pequeña sonrisa, «y me dijo que no tuviera miedo, que ya era hora de volver a casa». Ricardo se quedó paralizado. Cada palabra de su hija era un martillo golpeando su conciencia. El mendigo, el hombre al que había llamado escoria, el hombre al que había dejado que golpearan y arrastraran, ese hombre le había traído un mensaje del cielo y él lo había escupido. La vergüenza y el arrepentimiento lo inundaron con una fuerza devastadora. Se dio cuenta de la magnitud de su error, de su ceguera. No era un loco, era un profeta, un mensajero, y él, en su arrogancia y su dolor, no había sido capaz de verlo. Se levantó de un salto. «Tengo que encontrarlo», le dijo a su esposa, que lo miraba sin entender. «Tengo que pedirle perdón». Salió corriendo del cuarto del hospital, sin importarle los médicos ni las enfermeras que lo llamaban. Solo tenía una cosa en mente. Corrió por las calles de la ciudad, las mismas calles por las que yo había caminado 3 días antes. Pero ahora él no veía el lujo. Veía la suciedad, la pobreza, la gente olvidada en las aceras. Por primera vez en su vida estaba viendo el mundo real. Cómo encontrar a un hombre sin nombre en una ciudad de millones. No tenía idea, pero sabía que tenía que intentarlo. Fue a la entrada del hospital y habló con los guardias. ¿Recuerdan al mendigo de hace 3 días? ¿Saben a dónde fue? Los guardias se encogieron de hombros. Para ellos yo era solo uno más, invisible, desechable, una molestia que ya había pasado. Ricardo sintió una nueva oleada de desesperación. ¿Y si nunca lo encontraba? ¿Cómo podría vivir con esa culpa el resto de su vida? Pero no se rindió. Empezó a caminar, a buscar bajo los puentes, en los callejones, en los lugares que la ciudad esconde. Su traje de miles de dólares se sentía como un disfraz ridículo en ese nuevo escenario. Sus zapatos italianos pisaban el barro y la miseria. Gritaba mi descripción a extraños que lo miraban como si estuviera loco. Un hombre mayor, barba blanca, ropa sucia. ¿Lo han visto? La mayoría lo ignoraba. Otros le pedían dinero, viendo solo el traje caro y no la desesperación en sus ojos. Él les daba todo lo que tenía. ¿Alguna vez has juzgado a alguien sin conocer su verdadera historia?
Ricardo se estaba dando cuenta de que lo había hecho toda su vida. Cada rostro anónimo en la calle ahora tenía una historia para él. Se preguntaba cuántos profetas ignorados habría en esa misma ciudad. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y morado. El frío de la noche comenzó a calarle los huesos, un frío que yo conocía bien. Se sentía completamente perdido, no solo en la geografía de la ciudad, sino en el mapa de su propia vida. Su poder no servía de nada aquí. Su dinero no podía comprarle el perdón. Sus contactos no podían encontrar a un hombre sin nombre. Estaba solo con su culpa. Se sentó en una acera, algo que nunca en su vida había hecho. Se cubrió el rostro con las manos y por primera vez sintió verdadera impotencia. Lo perdí, pensó. Nunca podré mirarme al espejo de nuevo. La desesperanza era un océano oscuro que amenazaba con ahogarlo por completo. Estaba a punto de rendirse cuando una voz temblorosa lo detuvo. «Señor, ¿usted busca al profeta del puente?» Ricardo levantó la vista. Era una anciana, envuelta en un chal raído, con una mirada llena de una extraña sabiduría. «¿Profeta del puente?», preguntó Ricardo, el corazón dándole un vuelco. «¿Usted lo conoce? ¿Sabe dónde está?» La mujer asintió lentamente. Algunos le dicen el loco, otros el profeta. Habla de visiones, vive bajo el viaducto de la avenida principal. Una nueva energía recorrió el cuerpo de Ricardo. Se levantó de un salto y le dio a la mujer el reloj de oro que llevaba en la muñeca. «Gracias», le dijo con una emoción que casi no lo dejaba hablar. «Me ha salvado la vida». La mujer solo sonrió y señaló el camino. Ricardo corrió. No le importaba el cansancio ni el sudor que empapaba su camisa de seda. Corría hacia su redención. Mientras él corría, yo estaba sentado bajo mi puente, mirando el fuego que había hecho en una lata vieja para calentarme las manos. Yo no sabía nada de lo que había pasado, no sabía que mi profecía se había cumplido. Sentía una paz extraña, como si hubiera completado una misión. Había hecho mi parte, el resto ya no estaba en mis manos. El universo, o Dios, o como quieran llamarlo, se encargaría del resto. Pensaba en la ironía de la vida. A veces, los mensajes más importantes vienen en los empaques más humildes. El mundo no está listo para eso. La gente busca milagros en los cielos, en los templos, en los libros sagrados. Pero a veces los milagros están en la calle, vestidos con harapos. Escuché unos pasos que se acercaban. Al principio no les di importancia. Siempre hay gente que pasa por aquí. Pero los pasos se detuvieron justo frente a mí. Levanté la vista, extrañado. La luz de mi pequeño fuego iluminó un rostro que yo conocía. Era él, el padre de Sofía. Estaba de pie, jadeando, con el traje sucio y el cabello revuelto. Nos quedamos mirando en silencio por un largo momento. Él no veía a un mendigo, yo no veía a un millonario. Éramos solo dos hombres conectados por un milagro, por el dolor y por la esperanza. El abismo que nos separaba había desaparecido por completo. Yo esperaba gritos, insultos. Quizás pensaba que lo había seguido, que quería algo, pero en sus ojos no había rabia. Había algo más. Había un arrepentimiento tan profundo, tan sincero, que me atravesó el alma. Vi a un hombre completamente quebrado, desnudo en su vulnerabilidad, y entonces hizo algo que me dejó sin palabras. El gran empresario, el hombre que manejaba un imperio, dobló sus rodillas. Se arrodilló frente a mí, en el suelo sucio y polvoriento de mi casa, inclinó la cabeza y un sollozo escapó de su garganta. «Perdón», dijo con la voz rota por el llanto. «Por favor, perdóname». Las lágrimas caían sobre sus pantalones caros, mezclándose con el polvo. Yo no sabía qué hacer, qué decir. Nunca en mi vida nadie me había pedido perdón por nada, mucho menos alguien como él. Me arrodillé también hasta que nuestros ojos estuvieron al mismo nivel. Puse mi mano temblorosa sobre su hombro.
No tienes que pedirme perdón a mí, le dije con una voz suave. Dale gracias a Dios. Tu hija está viva. Él levantó la vista, sus ojos llenos de sorpresa y gratitud. Ella despertó, dijo, como si necesitara confirmarlo en voz alta. Tal como dijiste. Habló de ti, continuó, la voz todavía temblorosa. Dijo que un señor de barba blanca la tomó de la mano y la trajo de vuelta. Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en muchos años. Una sonrisa genuina, cálida. La paz que sentí fue indescriptible. Yo solo fui el cartero, le dije. El mensaje no era mío, solo tenía que entregarlo, y tú tenías que estar listo para escucharlo. Ricardo entendió. Entendió que su dolor, su desesperación, lo habían abierto a escuchar algo que su arrogancia nunca le hubiera permitido oír. Se quedó allí arrodillado, llorando en silencio. No era solo por su hija. Lloraba por su vida, por su ceguera, por los años perdidos. ¿Te has sentido alguna vez tan arrepentido que querrías volver el tiempo atrás? Esa era la emoción que embargaba a ese hombre poderoso. Le ofrecí un poco de agua en un vaso de plástico que había encontrado. Él la bebió como si fuera el néctar más exquisito. Le compartí el pedazo de pan que un panadero me había regalado esa mañana. Lo partimos en dos y comimos juntos, en silencio. El millonario y el mendigo compartiendo el pan bajo un puente. Una escena que nadie creería, una pintura que nadie pintaría jamás. ¿Qué puedo hacer por ti?, me preguntó después de un rato, cuando recuperó un poco la compostura. ¿Qué quieres? Pide lo que sea. Me miró esperando que le pidiera una casa, dinero, un trabajo, esperando que le pusiera un precio a mi servicio, al milagro. Yo lo miré a los ojos y le sonreí de nuevo. Ya recibí mi pago, le dije. Mi pago fue ver la fe hacerse realidad. Pero si quieres hacer algo, continué, no lo hagas por mí. Hay muchos como yo en esta ciudad, gente invisible, con hambre y con frío. Ayúdalos a ellos, le dije. Construye un refugio, dales comida caliente, trátalos como personas. Ese será el mejor gracias que puedas dar. Ricardo me escuchaba con una atención que probablemente no le había prestado a nadie en años. Cada palabra mía era una semilla en su alma. Asintió lentamente, entendiendo la profundidad de mi petición. No se trataba de caridad, se trataba de justicia, de humanidad. Se quedó conmigo un rato más. Hablamos de la vida, de la fe, de las segundas oportunidades. Ya no era un empresario, era un hombre buscando respuestas. Y yo ya no era un mendigo, era un maestro, un guía, un simple instrumento. Un papel que nunca pedí, pero que había aceptado. Cuando se fue, ya era noche cerrada. Me dejó su abrigo caro. «Hace frío», fue lo único que dijo, y se marchó. Vi su silueta alejarse. Ya no era la de un hombre arrogante y poderoso, era la de un hombre humilde que había vuelto a nacer. Yo me quedé solo de nuevo, bajo mi puente, pero algo había cambiado para siempre. Ya no me sentía invisible ni insignificante. Sabía que mi vida, por miserable que pareciera, tenía un propósito. Y esa noche, bajo las estrellas que apenas se veían, me sentí el hombre más rico del mundo. Pero lo que pasó después, nadie podría haberlo imaginado. La transformación de Ricardo no fue solo una promesa hecha en un momento de emoción. Fue mucho más que eso. Y el impacto de esa noche bajo el puente apenas estaba comenzando. Estaba a punto de desatar una ola de cambios. Mucha gente se pregunta qué pasó después de ese encuentro. ¿El empresario cumplió su palabra? ¿O todo volvió a ser como antes? Lo que te voy a contar ahora es la prueba de que los milagros no terminan cuando alguien se sana. A veces ahí es donde apenas empiezan. Ricardo volvió a su mundo de lujo, pero ya no era el mismo. Veía todo con ojos nuevos. La opulencia de su casa le parecía obscena. La comida en su mesa le recordaba el pan duro que había compartido conmigo, el calor de su cama, el frío de mi concreto.
Besó la frente de su hija dormida y le prometió que construiría un mundo mejor para ella, un mundo donde nadie fuera invisible. Al día siguiente reunió a todos los directores de su empresa. Esperaban hablar de negocios, de ganancias, de estrategias de mercado. Pero Ricardo les habló de humanidad, les contó la historia del mendigo y del milagro, les habló de su ceguera y de su despertar, anunció que usaría una gran parte de su fortuna personal para crear la fundación más grande del país para ayudar a la gente de la calle. Sus socios pensaron que se había vuelto loco, que el trauma lo había afectado. Intentaron disuadirlo, le hablaron de los riesgos, pero él estaba decidido. Vendió acciones, propiedades, lujos innecesarios. Su misión ahora era otra. Su vida tenía un nuevo centro. La Fundación Sofía, en honor a su hija, nació pocas semanas después. El primer proyecto fue construir un refugio gigantesco justo en el centro. Un lugar con camas limpias, duchas calientes, 3 comidas al día, pero era mucho más que eso. Habría médicos, psicólogos, asesores laborales. Ricardo no quería solo dar un techo, quería devolver la dignidad, quería dar las herramientas para que la gente pudiera reconstruir sus vidas. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo cuando el refugio estuvo listo? Me buscó de nuevo. Pero esta vez no vino solo. Vino con Sofía, su hija, completamente recuperada. La niña corrió hacia mí y me abrazó con sus pequeños brazos. «Gracias», me susurró al oído. Ese abrazo fue mi verdadera recompensa. Fue la confirmación de que todo había valido la pena. El dolor, la humillación, el frío. Ricardo me pidió que viviera en el refugio. Me ofreció el mejor cuarto, todas las comodidades. Pero yo rechacé la oferta. Mi lugar no estaba ahí. Mi misión estaba en la calle, con los que todavía no habían sido encontrados. Pero acepté ayudar de otra manera. Me convertí en el consejero de Ricardo. El mendigo se volvió el asesor del millonario. Le ayudaba a entender las necesidades reales de la gente. Lo llevaba a los lugares más oscuros de la ciudad. Le presentaba a la gente, le contaba sus historias, le enseñaba a ver, de verdad. La fundación creció, construyó más refugios, programas de rehabilitación, escuelas para niños de la calle. Miles de vidas fueron transformadas. La noticia del millonario que fue transformado por un mendigo se extendió como un rumor por toda la ciudad. Algunos lo llamaban el milagro de la avenida. Mucha gente no lo creía. Decían que era una estrategia de relaciones públicas, una forma de limpiar su imagen o de evadir impuestos. ¿No es curioso cómo la gente cínica siempre busca una razón oculta para un acto de bondad? Les cuesta aceptar la simple pureza. Pero a Ricardo ya no le importaba la opinión de los demás. Había encontrado un propósito más grande que la aprobación de su círculo social. Sus antiguos amigos se alejaron. No entendían por qué prefería pasar tiempo en los refugios en lugar de jugar al golf o ir a fiestas. Pero él había encontrado una nueva familia, una familia de gente rota, de sobrevivientes, de luchadores, una familia mucho más real. Sofía creció visitando los refugios. Sus amigos de juego no eran los hijos de otros millonarios, sino los niños que habían sido rescatados de la calle. Aprendió desde pequeña el valor de la empatía. Aprendió que la riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en el corazón. Yo seguí siendo su consejero, su cable a tierra. Cuando los burócratas y los contadores querían convertir la fundación en solo números, yo le recordaba los rostros. «Nunca olvides el porqué, Ricardo», le decía. Empezó con una niña en una cama de hospital. Cada persona que ayudamos es Sofía, y él nunca lo olvidó. A menudo se le veía sirviendo la cena en la fila del comedor, lavando platos o simplemente sentado, escuchando. Escuchaba historias de dolor, de pérdida, pero también de una resiliencia increíble. Aprendió más de la vida en esos refugios que en Harvard.
Vimos a jóvenes dejar las drogas y volver a estudiar. Vimos a madres solteras encontrar trabajo y un lugar seguro para sus hijos. Vimos a ancianos que habían sido abandonados morir con dignidad, rodeados de gente que se preocupaba por ellos. Cada vida era una victoria. Cada pequeña transformación era la onda expansiva de aquel milagro inicial. La fe de un hombre se había convertido en la esperanza de miles. ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? Seguí viviendo mi vida, fiel a mi llamado. Me mudaba de puente en puente, de albergue en albergue. Seguía siendo un mensajero. A veces tenía otras visiones, más pequeñas, un presentimiento sobre alguien que necesitaba ayuda, una palabra de aliento. Me convertí en una especie de leyenda urbana entre la gente de la calle, el viejo profeta que hablaba con los ángeles y aconsejaba al millonario. Muchos venían a mí buscando consejo o simplemente a compartir un pedazo de pan y un poco de silencio. Mi pedazo de cartón se volvió un confesionario. Ricardo siempre sabía dónde encontrarme. De vez en cuando aparecía en su carro, se bajaba y se sentaba a mi lado en el suelo. Hablábamos durante horas como dos viejos amigos. Me contaba los desafíos de la fundación y yo le contaba las historias de la calle. Un día me trajo un regalo. Era un cuadro. Lo había mandado a pintar un artista famoso. Era la escena de nosotros dos bajo el puente. El millonario y el mendigo, arrodillados, compartiendo el pan a la luz de una fogata en una lata. El título era La Redención. Hoy, ese cuadro cuelga en la entrada del primer refugio que construyó. Un recordatorio permanente de cómo empezó todo. A veces, la gente me pregunta por qué no acepté una vida cómoda, por qué sigo en la calle si podría tenerlo todo. Muchos venían a mí buscando consejo o simplemente a compartir un pedazo de pan y un poco de silencio. Mi pedazo de cartón se volvió un confesionario. Ricardo siempre sabía dónde encontrarme. De vez en cuando aparecía en su carro, se bajaba y se sentaba a mi lado en el suelo. Hablábamos durante horas como dos viejos amigos. Me contaba los desafíos de la fundación y yo le contaba las historias de la calle. Un día me trajo un regalo. Era un cuadro. Lo había mandado a pintar un artista famoso. Era la escena de nosotros dos bajo el puente, el millonario y el mendigo, arrodillados, compartiendo el pan a la luz de una fogata en una lata. El título era La Redención. Hoy, ese cuadro cuelga en la entrada del primer refugio que construyó, un recordatorio permanente de cómo empezó todo. A veces, la gente me pregunta por qué no acepté una vida cómoda. ¿Por qué sigo en la calle si podría tenerlo todo? La respuesta es simple. Hay lugares a los que la ayuda no llega. Hay corazones a los que solo se puede acceder desde la misma oscuridad. Mi lugar está aquí, en los márgenes, en las grietas del sistema. Aquí es donde la fe es más necesaria. Aquí es donde los milagros son más urgentes. No soy un santo. Soy un hombre lleno de defectos, con un pasado que preferiría olvidar. Pero recibí un regalo, una conexión especial. Y mi deber es usarla no para mi beneficio, sino para servir a los demás, para recordarles a los olvidados que no están solos. La historia de Sofía se convirtió en el mito fundador de un movimiento que demostró que la compasión es la inversión más rentable. Y todo comenzó con un hombre invisible, en el lugar más improbable, que se atrevió a creer en una visión imposible. Se atrevió a caminar hacia el desprecio, a soportar la humillación, a mantener su fe intacta cuando todo y todos le decían que estaba loco. El mundo nos dice que confiemos en el poder, en el dinero, en la ciencia, pero a veces las respuestas más grandes vienen de un susurro de fe. Desde aquel día ya no veo la ciudad de la misma manera. Ya no veo solo concreto, ruido y prisa. Veo un campo lleno de posibilidades. Veo el potencial para un milagro en cada esquina. En cada persona rechazada veo un tesoro escondido que los poderosos no pueden ver.
y todo vuelve a ese momento, bajo el frío del viaducto. El lugar de mi miseria se convirtió en el altar de mi propósito. Ese puente ya no es solo un techo para mí, es un recordatorio de que un simple acto de fe puede derrumbar muros y construir refugios. Un recordatorio de que incluso desde el punto más bajo puedes tocar el cielo y traer un pedazo de él a la tierra para los demás. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido un llamado a hacer algo que parecía una locura? ¿Has ignorado esa voz o te has atrevido a escucharla? ¿Crees que los milagros todavía suceden hoy en día? ¿O simplemente hemos dejado de prestar atención a los mensajeros inesperados? La próxima vez que veas a alguien en la calle, a un invisible, recuerda esta historia. Quizás estés frente a un profeta sin saberlo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela ahora, para que más personas recuerden que la esperanza puede nacer en los lugares más oscuros.